Nosotros somos investigadoras en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y estamos trabajando en varias investigaciones relacionadas con la isla de calor y nos interesa fundamentalmente cómo afecta a la población, ¿no? Al final, todos estos trabajos que hacemos, el interés es, ponemos el foco, el interés en la parte social. Sí, me gustaría empezar agradeciendo a Ahora Madrid su invitación para que contemos un poco nuestras investigaciones recientes, porque al final, nosotros siempre decimos que si hacemos todo esto es para que pueda haber un trasvase hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces esperamos que sea de utilidad y que cuando terminemos tengáis muchísimas preguntas que hacernos y podamos resolveroslas. Empezaremos brevemente qué es la isla de calor, por aclarar algunos conceptos, cómo es la isla de calor en la ciudad de Madrid con los estudios que tenemos hasta ahora, cómo afecta a la población, como os he dicho, no nos interesa solo el fenómeno, sino ver qué implicaciones tiene para los ciudadanos, qué tiene que ver con la pobreza energética, que también nos parece importante poner el foco ahí, y sobre todo qué podemos hacer para mitigar su impacto. Haremos al final unas breves recomendaciones sobre cómo pensamos que se debería actuar, ¿no? Bueno, por empezar, ¿qué es la isla de calor? Pues es el fenómeno por el cual se produce un incremento de las temperaturas en el centro de las ciudades con respecto a las áreas circundantes. Las principales causas son la acumulación de radiación solar en todos los materiales que suelen constituir la ciudad, ¿no? Todas las partes asfaltadas, los edificios, cubiertas, etcétera. Ese calor acumulado a lo largo de todo el día no consigue disiparse debido a los altos niveles de contaminación que suele haber en las ciudades. Todas las partículas que llenan la atmósfera, por ejemplo, de la ciudad de Madrid, no permiten que ese calor se reirradie a la bóveda celeste. A esto se le suma además toda la actividad antropogénica, ¿no? Las calefacciones, los aires acondicionados, los tubos de escape de los coches. Se une además con el efecto que provoca el cambio climático, ¿no? Que es el incremento de temperaturas. Y aquí sí que me gustaría hacer una pequeña aclaración, porque a veces cuando oyes hablar de isla de calor se mezclan conceptos de cambio climático, aumento de temperaturas, etcétera. Sí que la isla de calor es un fenómeno que se produce en casi todas las ciudades, pero sí que tenemos que pensar que el incremento de temperaturas que se está produciendo ya con el cambio climático se suma a esta isla de calor. Si ya actualmente en momentos pico tenemos un incremento de temperaturas, por ejemplo en el centro de Madrid de hasta 8 grados, este escenario ya es bastante malo y a él se sumará el incremento de temperaturas provocado por el cambio climático, ¿no? Es decir, son dos problemas a priori separados, pero que se unen y multiplican su efecto. Y traía esta noticia que salía hace unos días, que me parecía bastante interesante, hablando en concreto sobre la ciudad de Madrid, que es el efecto de isla de calor duplica el coste urbano del cambio climático. Es decir, si estamos pensando en incorporar, por ejemplo, estrategias de adaptación o de mitigación de altas temperaturas, tenemos que empezar a barajar ya que esos escenarios con los que podríamos estar trabajando de incremento de 2 grados debido a los escenarios de cambio climático, hay que sumarle la isla de calor, que en los momentos pico, como he dicho, pueden llegar a ser 8 grados y tendríamos una media anual de en torno a los 2 grados. Con lo cual esto me parece importante para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿y cómo es la isla de calor de Madrid? Los estudios que había hasta ahora para la ciudad de Madrid datan de los años 80, básicamente, donde unos investigadores salieron de aquí de Madrid, salieron a medir con coches a través de transectos y medían temperaturas la ciudad. Ni que decir tiene que, claro, los investigadores, cuando ahora nos enfrentamos a estos estudios, claro, hay que actualizarlos porque desde los 80 casi no se ha construido en la ciudad de Madrid, como todos sabéis, ¿no? Y entonces nos planteamos en primer lugar actualizar ese estudio para conocer hoy cómo es la isla de calor de Madrid. Así que, claro, con equipos de medición más modernos, colocamos en nuestros coches los sensores y entonces, hemos estado haciendo una serie de campañas y mediciones por las noches para medir las diferencias de temperatura que se producen en Madrid. Y aquí traigo unas fotos fijas de algunas noches de los momentos en los que hemos medido. Sí me gustaría recalcar que la isla de calor es un fenómeno que va variando hora a hora, día a día, estación a estación. Es decir, no es lo mismo la isla de calor en verano,
la intensidad que tiene el incremento de temperaturas que se produce en el centro de las ciudades con respecto al invierno. Os decía que una de las causas principales es la acumulación de calor originada por la radiación solar. Pues no es lo mismo, claro, en invierno que en verano, ni tampoco a lo largo del día. No es lo mismo las primeras horas del día, donde probablemente encontramos la ciudad en las condiciones más frescas posibles, a la última hora del día, en donde todas las superficies que han estado acumulando calor empiezan a reirradiar. Bueno, esta sería una imagen del verano, una imagen del 28 de octubre de 2015 exactamente, de otoño, pero bueno, para que tengáis una idea de cómo cambia a lo largo de las estaciones, de invierno y de primavera, ¿no? Es un fenómeno variable, eso sí que me gustaría que quedara muy claro. Y también un poco los focos principales, que yendo hacia atrás, que hemos detectado, en un principio, claro, cualquiera pensaría que la isla de calor de una ciudad debe ser algo concéntrico, pero en la de Madrid, como podéis ver, tenemos 3 focos principales, porque gracias al retiro, que consigue disminuir bastante las temperaturas, pues los 3 focos sería casi la zona centro, Chamberí, la zona del barrio Salamanca y la zona casi del sur de Atocha, ¿no? Serían los 3 focos fundamentales. Bueno, y además de esto, estas fotos fijas, que yo creo que pensábamos que os podrían interesar ver imágenes generales de la ciudad de Madrid, pero bueno, yendo a la población, ¿qué consecuencias tiene, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, el incremento de temperaturas en el espacio urbano es algo que no nos es ajeno, ¿no? Se hace insoportable transitar por la ciudad, pero además de esto tiene un impacto muy importante sobre los edificios. En la época de calor, si tenemos esos picos de incremento de temperatura que decía de hasta 8 grados, esto tiene unas consecuencias muy importantes en la demanda de refrigeración de los edificios. Entonces necesitamos muchos más aires acondicionados, claro, y quien no tiene aire acondicionado, por supuesto, sufre unas temperaturas mucho más altas en sus viviendas. Bueno, por supuesto, esto lleva asociado un incremento en las emisiones. Ya no nos es ajeno tampoco los cortes que se producen de repente en verano porque las estaciones eléctricas no dan para cubrir los picos de demanda que hay. Y bueno, sí nos gustaría resaltar el impacto que tiene sobre la salud de las personas en último término, ¿no? Y es que se produce un incremento de la mortalidad y de la morbilidad por las altas temperaturas. Ya hay numerosos estudios que apuntan que hay ciertos sectores de la población que además son más vulnerables a estas altas temperaturas y a sufrir estas enfermedades, ¿no? Lo podríamos enumerar como ancianos, niños, enfermos crónicos, personas con rentas bajas, que hablaremos después más ampliamente, pero básicamente no pueden hacer frente a climatizar correctamente su vivienda, personas que viven en viviendas ineficientes y personas solas, porque de nuevo serán personas que tendrán menos posibilidades de hacer frente a los costes que tiene este incremento de la demanda. Y en relación con este tema de cómo afecta a la población, una de las pequeños ensayos, por así decirlo, que hicimos con nuestras mediciones de verano, salimos a medir la isla de calor en condiciones de ola de calor, que igual que antes separaba los conceptos de isla de calor y de ola de calor, también serían conceptos a separar. Las olas de calor sí tienen mucho que ver con el cambio climático. Los escenarios para la península ibérica prevén un incremento en la frecuencia y duración de las olas de calor, con lo cual todo va convirtiendo poco a poco a las ciudades en ollas a presión, ¿no? Para el clima de Madrid, una ola de calor se define como aquellos días donde las máximas de temperatura superan el percentil 95 de las temperaturas de la estación. Para Madrid esa temperatura son 36 grados y además esa temperatura es la temperatura a la que se produce un disparo de la mortalidad de verano. Con lo cual que en esas condiciones salimos a medir, ¿no? la isla de calor. Los valores que recogimos, como nos interesaba ver la afección que tiene sobre la población y sabiendo cuál es la población que es especialmente vulnerable a las altas temperaturas, a partir de indicadores disponibles para todo el mundo del Instituto Nacional de Estadística y del Padrón, pues sacamos para Madrid una serie de indicadores que considerábamos definitorios de la vulnerabilidad frente a las altas temperaturas, ¿no? Entonces sacamos los valores de la renta por barrios, la renta media, el porcentaje de extranjería, el porcentaje de personas con bajo nivel de estudios, el porcentaje de hogares unipersonales, el porcentaje de ancianos y el porcentaje de niños. Establecimos para todos los barrios un umbral de vulnerabilidad, analizamos dentro de qué cuartil se encontraban, es decir, los barrios
que estaban, por ejemplo, que estaban por debajo del primer cuartil de renta. Eso era un indicador de vulnerabilidad. Así hicimos para todos los indicadores y también volvimos a analizarlos por deciles, para saber cuáles estaban ya en los extremos totalmente de pues, un muy alto porcentaje de extranjería, unas rentas muy bajas, etcétera, ¿no? Bueno, pues combinamos, ¿no?, los datos que teníamos de la isla de calor. Lo digo porque estos planos siempre, el otro día en las redes sociales suscitaron como mucha polémica y lo aclaro. Aunque la isla de calor, como podéis ver aquí, es un fenómeno como continuo, ¿no? Claro, para juntarlo con variables de delimitación administrativa, como eran los barrios, bueno, llegamos a algo de ese tipo, lo que veis a la derecha, ¿no?, donde sacamos valores medios para cada barrio para poder contrastarlo con valores socioeconómicos. Bueno, pues aquí tendríais por ejemplo, resultados a la izquierda de los barrios que tienen una renta que está por debajo del primer cuartil de renta de la Ciudad de Madrid, combinado con las temperaturas de la isla de calor. También tenéis el plano que representa los barrios con mayor porcentaje de extranjería. Bueno, pues ya parece que empezamos a detectar ciertos barrios donde se combina pues un indicador de vulnerabilidad frente a las altas temperaturas, que encima sufren esas altas temperaturas y están en las peores posiciones de la ciudad, ¿no?, en términos de temperatura. Lo mismo hicimos con hogares unipersonales, con hogares con bajo nivel de estudios, con hogares mayores de 70 años y con presencia de niños menores de 4 años. Además de esto, como queríamos intentar hacer mucho más legible esta información, de cara a nosotros, al ser un grupo de arquitectas, lo que nos interesa es la toma de decisiones, ¿no?, para intervenir en la ciudad. Con lo cual, establecimos unos umbrales de vulnerabilidad para los barrios, que era si superaban más de estos 3 indicadores de vulnerabilidad, declarábamos ese barrio vulnerable frente a las altas temperaturas. Esto lo combinamos con las temperaturas, como podríais ver ahí, entonces detectamos ya qué barrios sufren especialmente en estas épocas del año, ¿no? Veo que todo el mundo guiña un poco los ojos, pues os desvelo que los peores barrios pues serían San Cristóbal de los Ángeles, Los Rosales, Numancia, San Diego. Bueno, esto, quien tenga más interés, también luego hablamos porque en realidad está publicado, así que quien quiera se lo damos. Y además, como siempre en ese interés de, ¿pero quién está peor todavía? Pues sacamos de los indicadores de vulnerabilidad severa, es decir, aquellos barrios que estaban en el primer decil dentro de la peor situación, los que superaban 2 de los indicadores de vulnerabilidad severa. Y de nuevo, pues hay barrios que los pobres salen señalados, San Cristóbal, por supuesto, San Andrés, San Diego. Bueno, veis el cruce de las temperaturas con el número de indicadores de vulnerabilidad que superan. La conexión que vamos a hacer ahora es que en realidad nosotras, ella ha estado en el proyecto que os ha estado comentando, que es un proyecto que se lleva a cabo en el marco de AVIO, que es un plan nacional que se llama Modifica, que no sé si lo había. Al final ponemos la referencia. Eso es por un lado uno de los análisis que se ha estado haciendo, que está todavía en curso, y hace relativamente poco, a través de Ecologistas en Acción y encargado por el Ayuntamiento de Madrid, hicimos un informe sobre la situación de la pobreza energética en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, lo traíamos aquí, entre otras cosas, porque muchas veces se vincula pobreza energética solamente con las condiciones de invierno, porque parece que está vinculado, pues, gente que no puede poner la calefacción, gente que no pueda pagar la calefacción. Entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas, que la pobreza energética, por definición, es la incapacidad de un hogar de obtener unos servicios energéticos adecuados en la vivienda por el 10% de su renta. ¿Qué son los servicios energéticos? Aquellos los que te permiten tener la vivienda en unas condiciones mínimas de confort, en unas condiciones adecuadas de habitabilidad. Y eso no solo se da en invierno. Entonces, queríamos traeros aquí el análisis que hemos hecho de pobreza energética de la Comunidad de Madrid, sobre todo por la vinculación que tiene con las condiciones de verano, que normalmente, entre otras cosas, porque la pobreza energética en los primeros países en los que se empezó a analizar, como ha pasado con otros ámbitos de la investigación, como por ejemplo en su día la arquitectura bioclimática, que la importamos y de repente teníamos sobrecalentamiento en las viviendas porque quien primero lo habían estudiado eran países del norte, pues a nosotros nos pasa un poquito lo mismo. Por ejemplo, hay determinadas cuestiones que ni siquiera se incluyen en la definición o en las encuestas porque están más vinculadas con el calor.
Entonces, nosotras en el análisis de pobreza energética que hicimos, una de las cosas que intentamos hacer fue también incluir la isla de calor y la toma de temperatura de los barrios y de los distritos para ver cómo podía eso influir y cómo podía eso ser uno de los factores determinantes o agravantes de la situación de pobreza energética de los distritos. Y además describir cuáles eran las características socioeconómicas en función de tu relación con la pobreza energética. ¿Vale? Entonces, voy a intentar hacer un análisis o una explicación muy rápida de cuál fue la metodología que utilizamos para que sepáis los grupos los grupos poblacionales que hemos utilizado, cómo se han generado o de dónde vienen. Colocamos a toda la población en función de su renta y su gasto de energía en un gráfico de dispersión. Aquellos que están por debajo del 60% de la mediana de la renta se considera que están en una situación de pobreza monetaria. Aquellos que están entre la línea de la mediana de la renta y el 60% de la mediana de la renta equivalente se considera que están en una situación de vulnerabilidad económica o monetaria. Luego colocamos la línea de la pobreza energética, que según las definiciones más comunes se utiliza el 10% del gasto en servicios energéticos, y añadimos otras dos líneas que éramos las que considerábamos, que ya la he mencionado antes, la de vulnerabilidad monetaria y la de vulnerabilidad energética, porque nos parecía que hablar que si pagas el 9% de tu renta en servicios energéticos y estás por debajo de la mediana de la renta, pues tampoco para tirar cohetes tampoco está ese hogar o esa persona. De tal manera que esto es como se coloca cada uno de los hogares, y dividimos la población en 6 grupos. El primero es aquellos que tienen la situación de pobreza energética y monetaria. Podríamos entender que son los que a priori en peor situación están en general. Luego nos encontramos el grupo 2, que es aquellos que están pagando menos del 10% de su renta en servicios energéticos, que a priori solo tienen pobreza monetaria, pero que nos encontraremos un poquito más adelante que esa población es aquella que no está pudiendo pagar su calefacción o sus servicios energéticos y su refrigeración, y ni siquiera o no la tiene o ni siquiera la encienden en los casos en los que tiene esa instalación en su domicilio. El grupo 3 es lo que, por así decirlo, oficialmente siempre, el grupo 1 y el 3 son los que oficialmente siempre se ha entendido que están dentro de la definición de pobreza energética, que es ese 10%, pero el grupo 3 tendría una situación diferente a priori por su nivel de renta, que está por encima de la línea de pobreza. Y bueno, el grupo 4 y el grupo 5 son aquellos que tienen algún tipo de vulnerabilidad, bien porque a mínimo que suban los precios de la energía o baje su renta, se van a poder encontrar en algunos de los grupos que anteriormente hemos expuesto. Y bueno, pues el grupo 6, que serían aquellos que a priori tendrían una situación muchísimo mejor y que no estarían en ninguna de las situaciones anteriormente mencionadas. Entonces, los 3 primeros grupos, por tanto, son los que a nosotras nos parecía que era más importante hacer su perfil socioeconómico y de sus viviendas, aunque los hemos hecho de todos, y de los que voy a intentar hablar. Bueno, este sería el gráfico exactamente para la ciudad de Madrid, se ve poco, pero bueno, veis cuál es la dispersión de la línea de los hogares. Se han colocado los hogares en función de renta equivalente y gasto anual equivalente, y los resultados son que tenemos un 7,54% de la población que sufre de los dos tipos de pobreza, un 10,74%, que sería ese grupo 2, que a priori no está dentro de la pobreza energética, pero que puede sufrir sus consecuencias por no poder poner en funcionamiento sus sistemas de refrigeración y calefacción, y un grupo 3, que es un 5,2% de la población madrileña. Es desolador pensar que el 23,48% de la población del municipio de Madrid está en una situación de algún tipo de las dos pobrezas, si no las dos de manera simultánea. Entonces, lo que hicimos fue caracterizar cuáles son las condiciones de las viviendas, el perfil socioeconómico, el perfil educativo, el perfil incluso de género del sustentador principal, para ver si había determinadas cuestiones que tuvieran en común o que estos grupos destacaran. Entonces nos encontramos con que el grupo 2 y grupo 3 viven en el parque que tiene una antigüedad mayor, o sea, las viviendas que son de más de 25 años, el mayor porcentaje se concentra en estos dos grupos. Tanto el grupo 2 como el grupo 5 tienen ausencia de calefacción. Sé que esto no viene a colación con lo que estamos hablando hoy, pero nos da una idea, por un lado, de la carencia de instalaciones de esas viviendas en las que habitan esos dos grupos vulnerables, y también nos da una pista
de una cosa, que es que no estamos teniendo en cuenta los sistemas de refrigeración. Esto está sacado todo de estadísticas españolas y en esas bases de datos no nos encontramos los suficientes datos como para hacer un análisis de las condiciones de verano, porque muchas veces no se han tenido en cuenta. Luego, por otra parte, nos encontramos con una cosa que ya es, por desgracia, en otros muchos casos nos hemos encontrado, que es la feminización de la pobreza. Las sustentadoras principales, cuando son mujeres, de repente nos encontramos una presencia brutal en los grupos 1, 2 y 3, y un porcentaje muy alto también de sustentadores principales no nacidos en España, y con los menores índices de educación superior, otra vez en los grupos 1 y 2. Finalmente, hacemos el perfil laboral de las personas, de los sustentadores principales de esos hogares, y nos encontramos con que tenemos los mayores índices de no ocupación, los mayores índices de jornada parcial y los mayores índices de trabajo temporal o precario. Y en último caso, también hemos incluido hogares monoparentales con menores de 16 años, porque, como ha dicho Carmen, también en muchos casos son los que más situación de vulnerabilidad frente a la isla de calor tienen, son los menores. Y luego, que justo me acabo de dar cuenta que ese gráfico no está, pero os fiáis de mí, hemos hecho el de mayores de 65 años y el grupo 3 es el que, con diferencia, mayor presencia de mayores de 65 años tiene. Y luego ya lo último que hemos, otro de los indicadores es quiénes tienen que hacer frente a pagos por la vivienda, de tal manera que se encontrarían todavía en una situación peor, porque si tú estás pagando el 10, el 12% de tu renta en servicios energéticos, pero tienes pagada la vivienda, la tienes cedida o estás en otra situación, tienes una mayor, por así decirlo, poder adquisitivo por la renta que te queda disponible después de pagar la vivienda. En cambio, si tienes que hacer frente a situaciones de hipoteca o de alquiler, tienes que destinar una parte importante de tu renta a ello, y en el caso del alquiler se agrava porque muchas veces pequeñas o grandes reformas de rehabilitación que mejorarían la eficiencia energética de tu vivienda no las puedes acometer porque ni siquiera tienes la propiedad de la misma para realizarla. Tal manera que nos estamos encontrando que si analizamos los grupos que en Madrid viven en situaciones de pobreza energética, nos estamos encontrando gente que vive en un parque envejecido, con mujeres como sustentadoras principales, migrantes como sustentadoras o sustentadores principales, bajo porcentaje de estudios superiores, altos porcentajes de no ocupación, y cuando los hay son trabajos temporales, eventuales o sin contrato. O sea, en realidad lo que hace es confirmar una de las cosas que que están como las conclusiones, que la pobreza es un fenómeno multidimensional y que en el caso de la isla de calor o de la pobreza energética agrava las condiciones de las personas que están en ella. Como propuestas o recomendaciones básicas de cara a qué habría que hacer en políticas públicas con estos grupos, fundamentalmente el grupo 1 y el grupo 2 tendrían que ser aquellos que tienen una necesidad de rehabilitación energética, pero con ayudas a fondo perdido. No podemos pretender que esa gente recupere lo que se habla, cuando se habla de rehabilitación energética normalmente es recuperar la inversión, es decir, te estás gastando mucho en calefacción o en refrigeración y en el momento en el que rehabilites tu vivienda vas a hacer una inversión inicial, pero luego la vas a recuperar porque te vas a ahorrar ese dinero. Esta gente directamente o no está poniendo la calefacción o no va a poder jamás recuperar esa inversión tan alta porque ni siquiera tienen los medios de poder realizarla. Y luego nos encontraríamos el grupo 3, que tiene un nivel de renta ligeramente superior, en el que en muchos casos ya tienen la vivienda en propiedad, con lo cual pueden hacer frente a esa inversión inicial y recuperar finalmente esa inversión, con lo cual se podría hablar de una rehabilitación energética, pero que no tuviera que ser solamente a modo de ayuda social, sino simplemente con incentivos o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, una de las cosas que intentamos hacer, me he saltado una diapositiva, lo acabo de ver, es que hicimos unas fichas con cada uno de los distritos. La caracterización socioeconómica y la caracterización del parque edificado en dos niveles, por así decirlo. Un nivel sería el de los factores determinantes. Son aquellos factores que, si ocurren en esa situación o en ese distrito, van a llevar a una situación de pobreza energética casi de una manera inequívoca, que serían los niveles de renta, la baja, no sé si se ve algo, bueno, en realidad la parte de arriba estamos hablando de rentas medias, de las rentas medias y pensiones medias. Una renta media ya te va a colocar en una posición de vulnerabilidad muy alta respecto a pobreza energética. Esto es la edad de la edificación, el estado de la edificación,
que también nos está hablando de cuál es la situación de gasto de esa vivienda. O sea, por un lado sería lo que antes hablábamos de ingresos, y en este caso estaríamos hablando del gasto que supone climatizar para condiciones adecuadas esas viviendas, y por otro lado nos encontraríamos con cuáles de ellos tienen instalados sistemas de climatización. Y finalmente incorporamos como uno de los factores determinantes para la situación de pobreza energética la intensidad de la isla de calor urbana, es decir, el incremento de grados con respecto al valor medio del municipio en cada uno de los distritos del municipio de Madrid. De tal manera que cuando nos encontremos que la columna de la izquierda aparecen muchos amarillos, que se supera el valor de referencia de la Comunidad de Madrid, o valores rojos, que se supera por vez y media el valor de la Comunidad de Madrid, no del municipio de Madrid, nos estamos encontrando que esos indicadores que nos saltan nos están diciendo que este barrio, distrito, está en una situación de mayor vulnerabilidad con respecto a la ciudad de Madrid. Por ejemplo, el primer ejemplo que he puesto es Centro, porque estamos aquí, porque es el distrito número 1, y nos encontramos primero que tiene una intensidad de calor urbana de 4,8 grados más con respecto al valor medio del municipio, y que además tiene una renta por debajo de la media de Madrid, que tiene ambas, tanto la pensión media anual de mujeres como de hombres está por debajo de la media de Madrid, un parque que en los anteriores a 1940 y los mayores de 25 años están por encima de la media de la comunidad del municipio de Madrid. O sea, en el distrito centro nos encontramos con que parque inmobiliario de vivienda mayor de 25 años ronda el 90% del parque, y que el estado de edificación ruinoso, malo o deficiente es en torno a un 10%, doblando en la media de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, si sumamos todos estos indicadores, nos damos cuenta de la situación relativa de vulnerabilidad de un barrio. También, como agravante, sabemos que el régimen de tenencia, la composición de los hogares, el nivel de paro, los estudios superiores y la edad de las personas que lo habitan también son otros factores, son lo que aparecen en la parte de abajo. Hicimos esta ficha de todos los distritos de Madrid para tener una caracterización y una relación de cuáles eran sus situaciones y cuáles eran sus situaciones específicas, porque en cada caso va a ser necesario una medida. No es lo mismo encontrarte, como por ejemplo este es el caso del distrito de Centro, con una isla de calor elevada, un parque con mucha antigüedad, mal estado de la edificación, que encontrarte, por ejemplo, os voy a enseñar algunos, he puesto aquí Chamberí, entre otras cosas porque es uno de los que tiene una población más envejecida, con lo cual tenemos otro de los factores de riesgos vinculados a la isla de calor, pero en este caso nos estamos encontrando un nivel de rentas bastante alto, bajo nivel de paro, por ejemplo. Entonces, estas fichas nos permitían entender cuáles, siendo todos los factores en un mismo sitio, en qué elementos se pueden ir interviniendo y conocer la situación de cada uno de los distritos. Bueno, no me voy a meter en más pormenorizaciones y simplemente antigüedad. Tenemos que la mayor antigüedad de vivienda se concentra en Chamberí, Salamanca, Chamartín y Centro. Cerca del 80% de las viviendas no tienen ningún sistema de refrigeración en Vicálvaro, Latina, Centro, San Blas, Canillejas y Puente de Vallecas. Más de un 25% de las sustentadoras principales son mujeres en Centro, Chamberí y Tetuán. Los migrantes suponen más de un 7% en Centro, en Tetuán, en Usera y en Salamanca. Bueno, como podéis ver, nos damos cuenta de cuáles son los distritos que tienen una situación de vulnerabilidad más vinculada a la pobreza energética y no vinculada directamente solo a la isla de calor. Finalmente, es un fenómeno multidimensional. Vemos que hay una relación directa entre pobreza energética y otras vulnerabilidades. Nos encontramos con el fenómeno de la feminización de la pobreza. Además, los grupos vulnerables o en pobreza energética son más vulnerables a los extremos térmicos que provoca la situación de la isla de calor. La baja eficiencia de todo el parque inmobiliario madrileño es un problema de gran escala vinculado con la edad de la misma, y la isla de calor tiene diferentes impactos en función de las condiciones del distrito o del barrio. Mayor gravedad en aquellos que cuentan con un parque edificatorio poco eficiente y con factores socioeconómicos agravantes. Entonces, medidas técnicas y políticas de las que hemos hecho simplemente como unos titulares, si se queréis ahora en el debate. Bueno, pensamos que ahora casi es el momento de discutir más sobre ello.
Pero sí queríamos plantear 5 líneas estratégicas de trabajo que queríamos transmitiros, por así decirlo. En primer lugar, el conocimiento del fenómeno, porque nosotros al final ahora estamos haciendo pues un ejercicio casi de actualización de la isla con nuestros medios. Somos un grupo de investigación no demasiado grande. Sí que decir que el ayuntamiento encargó recientemente un estudio de calor, antes de que nos conocieran a nosotros, ¿no? Es broma, pero encargaron recientemente un estudio de isla de calor. Entonces Madrid tiene un estudio de isla de calor. Nosotros algunos de los datos que hemos sacado son de ahí, pero sí que decir que el estudio del fenómeno cambia mucho en función del objetivo que tú tengas, ¿no? Nosotros estamos midiendo a nivel de calle, con lo cual es el nivel de los peatones, que es el que nos interesa, y además estamos intentando medir el impacto que esto tiene sobre los edificios. Entonces, para nosotros las mediciones que tenemos que hacer son de un tipo, ¿no? Entonces pensamos que lo primero es un conocimiento importante del fenómeno, que también sabemos que el ayuntamiento, con las personas que estamos trabajando, tienen interés en llegar a montar una red climatológica para la ciudad de Madrid, como de la misma manera que hay una red de estaciones de calidad del aire, pues intentar tener una red de estaciones de temperatura. La siguiente línea de actuación sería la intervención sobre el espacio urbano, la incorporación de medidas de adaptación, mitigación frente al cambio climático siempre van a estar muy ligadas a la actuación para mitigar la isla de calor, pues la utilización de pavimentos, paramentos reflectantes que acumulen poca radiación, la incorporación de láminas de agua o elementos de agua, la incorporación de superficies verdes. Todo eso va a ayudar a mitigar la isla de calor. Y me estoy saltando. No, que falta una cosa en la diapositiva, ahora la digo. Tú dilas tú. Otra línea de actuación sería la intervención sobre la edificación, porque hasta ahora la isla de calor siempre ha tenido mucho peso la intervención sobre el espacio urbano. Pero como ya hemos visto y parece que hemos demostrado a lo largo de lo que os hemos ido contando y os hemos convencido de que tiene un impacto muy importante sobre los edificios y sobre los hogares, es muy importante también la intervención sobre los barrios de viviendas, bueno, en más edificios si podemos ahora discutir, pero la incorporación, por ejemplo, de aislamiento en la cara exterior de los edificios probablemente ayude a que se recalienten menos, la incorporación de aislamiento en cubiertas, incorporar estrategias para mejorar el funcionamiento en verano de los edificios. Ya yendo un poquito más allá de nuestras propias funciones sería la incorporación de un sistema de vigilancia. Si conseguimos tener un buen sistema de una red climatológica para la ciudad de Madrid, yo estoy dada de alta, por ejemplo, en el móvil me llegan las alertas por ozono, pues dado el impacto que tiene para la salud las altas temperaturas, que pueda también haber avisos, saber en qué barrios se están produciendo alarmas por altas temperaturas. Y luego además también, casi bajando al nivel de trabajo de calle, pensábamos que podía ser interesante el trabajo con las vecinas. Pues pensábamos en, por ejemplo, realizar talleres de concienciación o de cómo hacer un uso más eficiente de la vivienda, ¿no? Cómo protegernos del calor en verano, cómo subir o bajar persianas, cuándo ventilar, cuándo no. Pensamos que ahí también se puede mejorar el comportamiento de los hogares, por así decirlo. Y nada, lo que iba a mencionar, que es un tema que también está vinculado, aunque no sea directamente con la rehabilitación o la intervención con espacio urbano, que es otro tema, es la reducción de las emisiones y de aquellos elementos tales como la movilidad motorizada que están fomentando precisamente la creación de la misma, no solo la mitigación de lo que ya se está produciendo, sino intentar que no se produzca en mayor medida. Entonces, nada, como os comentábamos, finalmente estos son los dos proyectos de los que viene el trabajo que os hemos contado hoy. Y... Sí, si queréis más información, bueno, el proyecto que cerramos este año es el proyecto Modifica. Tenéis una página web en la que vamos incorporando las publicaciones que hacemos y demás, o sea que podéis encontrar bastante más información o, bueno, directamente pidiéndonosla a nosotras. Y luego el informe de pobreza energética está colgado en la web del ayuntamiento, con lo cual estas tablas que no se veían
podéis tener acceso a ellos. Y googleando estudio técnico sobre pobreza energética en Madrid os aparece, porque el link es una cosa como infernal que no es posible copiar de ninguna manera. Así que, nada, muchísimas gracias por la atención y quedamos a vuestra disposición para preguntas.